el director del Hospital Escuela, el doctor Salvador González Nadal. Hola, Salvador, gracias por venir. Buen día, ¿cómo están ustedes? Hospital cabecera, el Escuela. Sí, junto con el Hospital Vidal. Los dos son cabeceras, ¿no? Entre los dos, más el pediátrico que hace la parte infantil. Niños. Y el Hospital Llano, somos los que disponemos de mayor cantidad de camas y de... Espera, pero ¿y por qué todo el mundo, por ejemplo, se concentra, o la gran mayoría se concentra en la Escuela? No es así. Lo que pasó en estos últimos años es que el Hospital Escuela fue mutando de ser un gran hospital polivalente que atendía diferentes patologías, fue mutando hacia un hospital de neurotrauma, debido a la cantidad de accidentes de tránsito, al aumento de los accidentes cerebrovasculares y al desarrollo dentro del hospital de equipos de neurocirugía y de traumatología muy fuertes. Una terapia intensiva que acompaña a este crecimiento, y es como en desmedro de otros servicios, el Hospital Escuela fue transformándose sin quererlo, sin una programación. Ahora te pregunto, por ejemplo, ¿vos tenés idea de la cantidad de pacientes que ingresan por mes a la escuela, o por semana, o por día? ¿Qué tenés? En accidentes, por ejemplo, atendemos casi 4.000, 4.200 accidentes anuales de tránsito. Anual, no es mucho. Sí, son más de un promedio, más de 12 accidentes por día. Ah, no mucho. Para Corrientes Capital, el Hospital Escuela recibe toda la accidentología de la capital más los casos graves del interior. Más los casos graves operables también, más las cirugías. Más la cirugía. Esto estamos hablando solamente de la parte de accidentes de tránsito, sí, y accidentes domésticos y toda la traumatología. Después recibimos los accidentes cerebrovasculares de características hemorrágicas. El Hospital Escuela... Eso es ACV. El ACV se puede dividir en hemorrágicos e isquémicos. Bien, el isquémico es el más leve, por así decirlo. El isquémico, ¿no? es cuando se obtura una arteria, generalmente como un infarto, pero de la cabeza, no del corazón. Y ese es menos grave que el hemorrágico, ¿verdad? No, depende. El hemorrágico a veces es producto de aneurismas, de roturas de arterias cerebrales. En ambos casos hay un compromiso serio de la salud del paciente porque hay un aumento de la presión. ¿Tanto en el isquémico como en el hemorrágico se operan? En algunos casos de los hemorrágicos se operan, y en los isquémicos se utiliza una técnica que se llama la tromboplastia, que es colocarle como un destapacañerías para... Claro, un bypass que sería... No es... Un destapacañerías biológico, por decir bien, en términos comunes, que disuelve el coágulo y restablece la circulación en la zona afectada. Bien, entonces esos 4.000 y pico son de accidentes. Sí. Y de pacientes que desfilan por el hospital con cualquier tipo de patología. Y podemos hablar de 2 veces más... Nosotros tenemos 100 camas en total de camas de internación, y 19 camas de terapia intensiva y 4 camas en la unidad coronaria. ¿Y eso qué significa? ¿Eso es suficiente, y estamos, Salvador? Estamos casi siempre entre un 98 a un 100% de ocupación. Yo cuando era director en Mercedes, el hospital de Mercedes trabajaba entre un 25 a un 32% de ocupación de camas. Estas camas se aumentaron en la última gestión, ¿no? En la gestión de Gustavo Valdés, que inauguraste ahí por Mendoza. ¿Qué inauguraste por Mendoza? La ampliación de habitaciones, se agregaron una cama más en el sector 1 y en el sector 3. Bien. En total fueron 16 camas más. Bien. ¿Cómo estamos con el COVID hoy, que viste que hay otra cantidad de brote, hay como mucho contagio de vuelta? ¿Es real que hay pacientes que se van con cirugías programadas y se contagian de COVID
y son trasladados al hospital de campaña y pierden la programada. Es factible. El COVID ya está comenzando a comportarse ya como una endemia. O sea, ya dejamos de ser pandemia, ¿no? Estamos ya en una endemia y donde se va a comportar como una gripe más, y yo calculo que en no muy poco tiempo la vacuna estará dentro del calendario. Sí, obligatorio. Obligatorio como las de las gripes. Hoy, si bien el aumento no es explosivo, sí hay un aumento en el número de casos, y eso se ve reflejado en la cantidad de internaciones en el hospital de campaña, que prácticamente ha aumentado, duplicado de el descenso que hubo a principios de este año. Puede ser estacional, pero también creo que obedece a la dinámica del virus. Es un virus muy contagioso, muy mutable, y probablemente esté mutando hacia formas nuevas. Pero yo creo que ya estamos con inmunidad de rebaño. Yo creo que la gran cantidad de vacunas aplicadas y las numerosas dosis más los contactos ya están generando una inmunidad. Sí. Y los casos de COVID no son tan graves como tuvimos al principio de la pandemia. Yo quiero expresar un número. Antes de la pandemia, en Argentina se morían a consecuencia de la gripe alrededor de más de 32.000 personas en forma anual. Gripe. O sea que cuando llegó el COVID tapó. Fue todo COVID. COVID. Ahora va a empezar nuevamente a aparecer la influenza, la parainfluenza, y vamos a sumar el COVID. O sea, vamos a tener estas virosis que, bueno, son muy fácilmente transmisibles. Así que vamos a estar en un episodio ya de endemia con el COVID, y bueno, esperemos que no aparezcan otras enfermedades respiratorias como esta que producen estos cuadros así tan complicados. O sea que siguiendo esto que usted relata, digamos, debiéramos tener el uso del barbijo como una cuestión permanente. Yo creo que el uso del barbijo ayuda muchísimo. Otras culturas como la japonesa, la china, claro, mucho antes de la aparición de la pandemia, usaban el barbijo ya como una cuestión para no transmitir, sobre todo la gripe, la influenza común. Yo quería preguntarle respecto del hospital, sí, ¿cómo está hoy su estructura edilicia y también en cuanto a recurso humano? Estamos en un proceso de transformación, de refacción. El Hospital Escuela se inauguró en la década del 70, en el 76. Ha tenido algunos reacondicionamientos, pero ya está siendo hora de, sobre todo en el sector de quirófanos. Tenemos ahora un proyecto de refacción de los quirófanos. Apagalo. Sí. Están llamando. Un proyecto ya aprobado, está en obras públicas para la construcción de 7 quirófanos y la colocación de un angiógrafo. Se produjo la renovación total del laboratorio y la zona de diálisis y la unidad de terapia intensiva. Estamos haciendo de a poco, porque el Hospital Escuela no puede parar de trabajar. Claro. Tenemos que seguir adelante, así que lo que se va a venir va a ser reacondicionar nuestras salas de emergencia, que bueno, la emergencia del Hospital Escuela es muy requerida por lo que dijimos al principio, es como un embudo, donde todos los casos de politrauma grave, accidentes cerebrovasculares graves, llegan al Hospital Escuela de toda la provincia. ¿Usted considera que es necesario descomprimir en algún momento, derivar casos hacia otros hospitales? Esto va a ser parte de yo creo que de aquí en más, después de la pandemia, ameritará sentarse y redefinir la estrategia de salud pública provincial. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué capacidad instalada tenemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se va a comportar la medicina privada? Hoy, por ejemplo,
hay una gran trasvasación hacia el sector público de pacientes que antes iban al privado, pero por una cuestión económica. ¿Sí? Por supuesto. ¿O la calidad de servicio? Yo no creo que la calidad sea tan diferente, pero sí la condición económica. Hoy atenderse en una clínica privada, el privado sí o sí debe cobrar adicionales y debe cobrar para poder brindar el servicio. En el público... De todas maneras, déjeme decirle que hay mucha gente que se aferra al servicio público por la calidad profesional. Bueno, es que los mismos profesionales que están en el privado generalmente trabajan en el público. El tema es, la diferencia es, por ejemplo, la hotelería. La hotelería del público es de menor calidad, sí. Las habitaciones son compartidas, hay mucho movimiento, eso deteriora mucho las instalaciones, hay que estar invirtiendo continuamente y eso no ofrece una calidad de atención como lo podría hacer un privado, pero hay que pagarla. Claro. Y hoy con la crisis mucha gente no puede hacerlo, entonces recurre al efector público. Claro. Y como el efector público recibe un aporte considerable del Estado, puede invertir y puede a veces dar tratamientos que en el sector privado serían imposibles por los costos. Ahora, en la época dura del COVID, pararon los accidentes de los fines de semana. Increíble. ¿Verdad? Cuando estábamos todos en casa, que no podíamos salir. Y ahora estamos de vuelta, ¿no? Sí. Es increíble, pero en cada restricción de circulación, porque hubo 2 restricciones de circulación después del parate inicial, que en las 2 restricciones hubo un descenso en el número de ingresos por accidentes, y luego paulatinamente empezamos a picar y en las últimas semanas hemos tenido ya picos altos de ingresos. Este último fin de semana ingresaron 40 personas más o menos por accidentes de tránsito y casi el 90% relacionado a motocicletas. Claro. Y esto de la expansión, digamos, territorial o demográfica, si se quiere, por la circulación de motos en rutas, por ejemplo, provinciales, Ruta 43, ahora Ruta 5. Ruta 5, también trajo aparejado niveles de accidentes, sí. digamos. En las avenidas de acceso a la capital son los lugares donde más accidentes de motos se producen. Armenia, que es la que encabeza el ranking por todos los rubros, Ruta 12, Ruta 5, hay un corredor sur que viene desde Quinto Centenario, dobla en Teniente Ibáñez y luego sale por Sarmiento hacia el centro. Claro. Ese es otro corredor donde ocurren accidentes. Cazadores correntinos. Hay una metodología muy característica del accidente. Generalmente yo considero que la motocicleta no solamente se utiliza para trabajar, la motocicleta llegó para quedarse, es muy económica, es fácil de estacionarse. Sí, pero no usan casco, no hacen una cantidad de cosas. Llegó para quedarse, es inevitable. Sí. También se la usa como diversión. El fin de semana nosotros tenemos la mayor cantidad de ingresos por gente que sale a divertirse. Y ahí concomitante con la ingesta alcohólica. Claro. Si te iba a decir, por ejemplo, en qué porcentaje o si es mucha la cantidad que aparte de conducir la moto sin casco, llega con alcohol. ¿Es mucha? Es mucha. Y también los hechos de violencia, que es el otro rubro que trabaja el Hospital Escuela, que son las agresiones a terceros, herida de arma blanca y herida de arma de fuego. Y aparte violencia de género. Exactamente. No nos olvidemos ese es otro rubro. Que en el hospital murió Eli Verón, me acuerdo. ¿Te acordás de Eli Verón? Y también ahora otro rubro, los intentos de suicidio que ha habido. Hay muchos. Y estos últimos fines de semana estamos último fin de semana tuvimos 2 ingresos. Durante la semana pasada tuvimos otro, o sea...
¿Jóvenes? Jóvenes. Escúchame, ¿y cuál es el Creo puente, el arma? ¿Cuáles son los...? Uno es el puente. El puente. Otro es el disparo de arma Sí. de fuego o el arrojarse al vacío. Sí. Eso produce politrauma. Llegan al hospital escuela. Yo creo que la crisis, los problemas sociales que estamos teniendo, Sí. el consumo de estupefacientes, todo esto es un combo que muchas veces terminan Y en los casos de los accidentes de tránsito que se incrementan los fines de semana, ¿el alcohol y la droga son componentes normales? el alcohol. El alcohol es uno... La droga no. Bueno, es difícil... Claro, vos de detectás ahí por... El alcohol es muy fácilmente detectable y Sí, claro. está en los hechos de violencia y en los accidentes de tránsito. Mirá vos. Sí, las famosas juntadas que terminan de mala manera por peleas Sí. o heridas de arma blanca o Sí. heridas de arma de fuego, también disminuyó durante la pandemia. Y después luego tuvimos un rebrote. un Sería rebrote. como un rebrote como el que estamos teniendo ahora del COVID, ¿no? ¿Lo de violencia de género fue la inversa? Durante la pandemia tuvimos picos de entrada de violencia de género ¿Y hoy? Bueno, hoy sigue un ritmo, diríamos, entre comillas, normal, porque no es normal, pero sí para nosotros en nuestras estadísticas representa un rubro que se hace presente fin de semana tras fin de semana. La violencia. Sí. Y, Triste, ¿eh? a ver, y en estos Bueno, casos, ¿qué perciben ahí en el hospital los médicos y las enfermeras? La mujer llega víctima de golpes, en su gran mayoría, ¿verdad? Denuncian. Hay un equipo de asistentes... Eso te iba a decir, vos tenés un equipo que los hace denunciar. Sí. Los médicos denuncian. No hay... No hay otra, no. En la concepción del médico de guardia está... Está ya eso. Sí. Entonces, ¿qué hace el médico de guardia? Llama a la policía. No, tenemos un equipo de policía en el hospital, de seguridad hospitalaria. Bien. Y un asistente social que hace guardias, que es la que viene y contiene y apoya y canaliza la acción y aconseja a la persona de establecer la denuncia y seguir adelante ya como un caso judicial de que no quede un ingreso al hospital por violencia de género como un episodio más. Tiene que haber una denuncia y la hay. Cada caso que ingresa al ¿Y qué hospital. hace la mujer ahí? El policía va y le toma la denuncia. ¿La mujer lo denuncia? Sí. En su gran mayoría. En su gran mayoría, eso creo que es un gran avance que... Por eso te pregunto intensamente, ¿no? O sea que vos, viste que en el momento que ya más o menos pasó el primer dolor por ahí, tendés o se veían estadísticamente que tendía como a no denunciarlo, ¿viste? Lo que pasa es que desgraciadamente llegan al hospital cuando ya están muy golpeadas y necesitan asistencia médica. Creo que hay un camino anterior a llegar a ese estado donde la mujer va sufriendo agresiones que no ameritan una atención médica y queda un poco tapado y la mujer tiene temor. Pero cuando llegan al hospital generalmente llegan muy golpeadas y necesitan atención médica. ¿No habría que tener un equipo interdisciplinario en ese punto, Doc? Bueno, funcionamos como un equipo interdisciplinario. Está la policía, están las asistentes sociales y están los médicos. Nosotros en cada guardia tenemos 3 médicos emergentólogos y un traumatólogo de guardia activa. Uh-huh. Más el apoyo de cirugía. El hospital por día o por noche, diríamos, duermen entre 8 o 9 médicos en el hospital escuela. Pero es una cuestión que nunca, digamos, se da abasto. Y Bueno, hay días que no. Hay días que uno pasa por 3 de abril y ve la cola de 3 o 4 ambulancias esperando bajar. Sobre todo en las madrugadas de los días domingos, o sea, del sábado para el domingo y del viernes para el sábado, que es cuando la gente sale, Claro. se junta y ocurre... Pero aparte vos tenés el gran flujo de todo lo que sea
accidentes en ruta, el interior, todo termina directamente en la escuela. No, también en el Vidal. El Vidal absorbe. El Vidal absorbe. Muchísimo. Ahora te pregunto, vos lo tuviste en el hospital, el otro día hablábamos con el padre, ahora fue trasladado a Buenos Aires, al chico Cartens, que chocó en el tramo entre Empedrado y El Sombrero, sí. Ruta nacional que los legisladores nacionales hasta ahora no nos dan ninguna respuesta de qué están haciendo por esta ruta. Pero la pregunta que te hago es la siguiente. El padre me contó 8 cirugías, ¿no? Le habían hecho ya al chico, sí, y le faltaban tantas. 4. ¿Cómo llega ese chico al hospital? Teniendo en cuenta que el otro auto murieron todos, ¿no? Sí. Llegó con un trauma muy grave en la zona del abdomen. Y los intestinos son órganos muy... O sea que esa cirugía se concentra en ese lugar, porque el chico todavía estaba entubado, no sé si ya le sacaron el respirador. Es que el golpe fue en esa zona, él tuvo el golpe más bien en la zona baja. Claro. Hizo unas dehiscencia que es las suturas... ¿Y por qué se lo traslada? Es una decisión ya de la familia eso, ¿no? Sí, optaron creemos por llevar... que allá estamos mejor que acá. Bueno, sí, el hospital italiano creo que tienen una capacidad... Y alta complejidad también. Una alta complejidad importante, y ellos con la posibilidad de llevarlo optaron por llevarlo, por supuesto que están en todo su... Y en este caso, por ejemplo, en emergencias, en personas quemadas por violencia de género, que sufren incendios, que viste que hay mujeres, estas mujeres también se trasladan al Instituto del Quemado. En algunos casos sí. En algunos casos sí. Depende de la superficie de la quemadura y de la gravedad. ¿Y el avión sanitario que tenemos nosotros los correntinos, está disponible siempre para estas cosas? Está disponible, lo maneja los mismos que manejan el 107, el equipo de emergencia. Sí. Son los que encargados de manejar. De pedir el avión sanitario. Y siempre está disponible para los casos así graves. Así es. Salvador, y por ejemplo, la emergencia, esa cosa cotidiana que va a todo el mundo, te aclaro, porque mi hijo se accidentó un día con la mano, se lastimó, y a la escuela, o sea, ¿por qué crees que la gente se vuelca más a la salud pública que a la privada? Vos como profesional, ¿cómo ves esto? La provincia tiene la red más amplia en toda la provincia y el hospital escuela es un hospital que tiene las 24 horas, los 365 días del año, médicos de guardia, servicio de tomografía, servicio de radiografía, laboratorio. Tenemos todo el combo para atender la emergencia. Entonces, esto hace que ningún otro centro privado o público, excepto el Hospital Vidal y el Llano, que tienen las guardias de 24 horas, podamos dar una respuesta en estos casos. Claro. Gracias, Salvador. No, gracias a ustedes. Un placer. El director del Hospital Escuela. Hablamos con todos ellos también para ver un poco nuestra realidad de todo esto, ¿no? Vamos a seguir hablando un poquitito de todo este tema. Bueno, 3794-567404 es nuestro mensajero de texto.